excluyéndoles a ustedes y a otros pocos en este país, en términos generales digo que en esta nación hay que decir una cantidad grande de boberías y habrá una cantidad grande de deseosos de escuchar. Como ejemplo, recordarán que meses atrás salió un pobre enajenado diciendo que era la encarnación del anticristo y ocupó tantos medios de comunicación masiva, tantos espacios, que en pocas horas el tipo se convirtió en alguien muy famoso, y no solo por su locura, también por lo que tenía que decir. Y no estoy culpando a los medios de comunicación, entiendo que ellos tienen que vender, y si quienes compran es una sociedad ignorante y consumista, pues en buena hora. No recuerdo un tan solo predicador, nacional o extranjero, que haya sido jamás escuchado como ha sido escuchado ese pobre descarriado. Y por eso digo, es que a la gente común parece que le importa más cualquier opinión, siempre y cuando no sea la opinión de Dios, porque difícilmente ocupan grandes espacios para un verso bíblico, difícilmente la televisión ocupa espacios para un mensaje espiritual. Eso no es usual. Pero diría yo que lo que vuelve más trágica esta verdad es que no es local y no es nuevo. Es tan pero tan antiguo, y los hombres parecen no reparar en las consecuencias de un viejo mal. Como prueba cito a los profetas bíblicos. Ellos fueron hombres de las más variadas profesiones y oficios, y cada uno de ellos portentosos en palabra. En realidad eran elocuentes, y en cuanto a sus oficios o profesiones dije, van desde boyeros como Amós hasta príncipes como Sofonías, desde hombres muy serenos como Jonás hasta muy excéntricos como Elías. Y puedo asegurarles, en términos generales, este país y muchos otros saben más del absurdo y demente mensaje de ese descarriado que del mensaje que Dios ha dado a través de Sofonías. Si es que para muchos el nombre Sofonías ni siquiera existía en su vocabulario. Y si usted recién empieza a estudiar la Biblia, no se sienta ofendido. ¿Cómo usted iba a saberlo si nunca fue instruido? A lo mejor fue educado en algún tipo de religión, llame como usted quiera. No estoy respetando a las religiones, pero sin importar el nombre de esa religión en la que nos educaron, parece que nunca nos enseñaron a estudiar la Biblia, porque hasta ahora ni siquiera sabíamos que el nombre de Sofonías existía y que fue un profeta con un gran mensaje. Me lleno de esperanza cuando veo en no pocos de ustedes la sed y el entusiasmo, no solo de salir de esa gente común, sino abrazar la opinión de Dios para sus vidas. Veo con entusiasmo aquellos que preguntan con mayor frecuencia, que anotan en sus Biblias, que están poniendo notas, y pienso, no solo vamos a salir de ese grupo de gente común, sino que además Dios va a instruir nuestras vidas. No seremos más vulnerables a que nos manipulen, y al crecer espiritualmente, pues vamos a ser de bendición para nuestra familia,
para las personas que trabajan con nosotros, para nuestra sociedad. Ustedes verán en nuestro estudio de hoy cómo Sofonías acusa gravemente a la comunidad de la ciudad santa de aquella época, y se sorprenderán que nuestra comunidad no tiene nada que envidiarle a esa gente. Y en algunos casos, a lo mejor yo me muestre como exagerado, pero yo digo, si estamos peores que ellos. Y al menos ellos tenían la excusa que tantos miles de años atrás, con tan poca tecnología y con tan pocos medios de información, pues razón tenían quizá de vivir un poco en la ignorancia. Pero nosotros, y que nosotros repitamos sus errores. Bueno, hoy vamos a estudiar sobre una de las religiones paganas más antiguas y cómo Sofonías la desnuda y dice que es algo aberrante. Esto y más en el estudio de hoy titulado El Zodíaco y las Modas. Vayan hasta el capítulo 1, libro de Sofonías. Por favor, cuando lo encuentren, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Sofonías capítulo 1. Vamos hasta el verso 4. ¿Listas sus Biblias? Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Está hablando Sofonías en nombre de Dios, anunciando un castigo. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal, el nombre de sus ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a los que se saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos lleves bendición a nuestras vidas y que pongas tu palabra en nuestro diario vivir. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Sin preámbulo alguno, inmediatamente después de hablar de su árbol familiar, Sofonías lanza sus palabras de juicio como si fuese un relámpago. Dice que el día del juicio vendrá contra la ciudad santa y que esa comunidad, comparándola con un acusado frente a un tribunal, se le acusa de varios cargos, entre ellos puntualmente 3 de los que ya el juez ha concluido es culpable. Número 1, la idolatría. Los dioses paganos se habían convertido en una veneración en Jerusalén. Mejor digo, en una aberración. Es que las prácticas religiosas de estos paganos eran tan sucias y tan inmorales que incluían el sacrificio de bebés. Los colocaban en una hornilla y los quemaban vivos. ¿Puede usted imaginar qué mente más enferma es capaz de ver a un angelito gritar de dolor y ellos decir que están agradando a sus divinidades? Y la ciudad santa era parte de eso ahora. Digo ahora, en ese momento histórico. Segunda acusación, el sincretismo. Tomaban rituales paganos
y lo entremezclaban con rituales bíblicos, diciendo: nosotros no estamos blasfemando contra Dios, solo tenemos nuestras propias deidades. Una de esas era arrodillarse frente al ejército del cielo, que luego les explico en qué consiste. Finalmente, dice: han dejado de invocar a Dios en sus vidas. Piensan que Dios es una especie de abuelo celestial que consentirá al nieto siempre, haga lo que haga, y que nunca tendrá por culpable al culpable. Y sabemos, el profeta anterior dijo: Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Así es que ahora empieza a hacer juicio. Antes de poner todo esto en nuestro vocabulario, es importante recalcar: ellos no negaban la existencia de Dios. Ellos practicaban una mezcla de rituales bíblicos en nombre de Dios, lo cual lo volvía más blasfemo. ¿De qué hablo? Sacrificar un bebé es únicamente para mentes endemoniadas. Pero sacrificar un bebé y encima decir que lo hacen en nombre de Dios, estos perdieron la cabeza por completo. Eso es lo que está denunciando. Y aún va más allá en decir: ya no es un mensaje para que se arrepientan. Dios no hablará más con ellos. Es que ¿cómo se va a hablar con una persona que dice creer en Dios, pero a la vez dice creer en todo este paganismo? De ahí que empieza uno a uno a desglosar los pecados en que habían caído. El primero de ellos, y ahora lo explico, ahora vamos a ampliar: los que se postran ante el ejército del cielo. Era una manera poética de describir una religión muy pero muy antigua. Creo que sus orígenes datan en Nimrod, allá por el Génesis. Surgió como desvío del descubrimiento de la influencia que los planetas provocaban al sistema en general. Pero cuando hablo de la influencia, estoy hablando de las leyes de la naturaleza, leyes de la gravedad, de la inercia, de la termodinámica, etcétera, etcétera. Y sabemos que esas leyes no trabajan por capricho o antojo de los planetas, trabajan por la legislación de la naturaleza. Y también sabemos que Dios creó la naturaleza y que estas leyes están regidas precisamente por nuestro Señor. Ahora, el diablo es experto en revestir unas pocas verdades con muchas mentiras y de ahí sumarle la ignorancia de la gente para parir una religión llamada astrología. En ese entonces no se llamó así, ese es un término bastante cercano a nuestra época. En ese entonces se llamaba la religión de los que se postraban ante el ejército del cielo. El ejército refiriéndose a las estrellas, y es que los que estudian las estrellas, pues claro que tenían que estar hacia arriba. Y el desvío de eso provocó la astrología. La treta era esta: no está mal que crean en Dios, pero deben darle méritos a esos planetas que están ejerciendo influencia. Y así como agradan al Dios creador, pues también agraden a esos astros. Y empezaron a cambiar nombres de religiosos o de personas con algún mérito religioso por nombres de esos astros. Como por ejemplo, ellos tenían
un dios blasfemo, algo sucio, Moloch o Milcom, el que me requería sacrificios de niños. Le cambiaron el nombre y le pusieron Júpiter. Luego, a la diosa Astarot o Istar, que era la diosa de la fertilidad en muchas culturas, le cambian el nombre y le ponen la diosa Venus. Lo mismo hicieron con Mercurio y otras boberías más. Y de ahí surge la astrología. Y algunos hasta la pintan como ciencia, que desde luego no lo es. Es ciencia la astronomía, pero no la astrología. La astrología es simple y sencillamente un tratado, un estudio sobre los astros, un poco de métodos probabilísticos, un poco de unas cuantas verdades mezcladas con muchas mentiras, y un poco más hacia nuestra época se olvidan nombres como los que se postran ante el ejército del cielo, se olvidan los nombres del zodíaco y surge el horóscopo, que viene también de otro dato, que es la eclíptica, la órbita solar, que no viene a nuestro tema, pero lo menciono. Y ahí tiene usted a cientos de miles leyendo horóscopos, escuchando sobre signos zodiacales, y lo digo con cariño y con respeto. Sé que no son culpables. La mayor parte de ustedes sabe su signo zodiacal. Y algunos incluso saben con qué otro signo es compatible o no. Pero no saben 3 versos de la Biblia de memoria. Y reitero, no ha sido su culpa. Claro que estoy hablando a los que recién empiezan a estudiar la Biblia. Los que tienen años de estudiarla, les tengo que exhortar y preguntar, ¿cómo pueden seguir dentro de ese grupo de gente común? Es nuestra responsabilidad estudiarla con seriedad. Y mire, dije en el inicio, tan antiguo, y la gente no aprende de los errores de la historia, porque hombres bíblicos como Job y como Coelet desnudaron esta bobería. La explicaron abiertamente. Un poco más adelante, hombres de ciencia como Galileo, Copérnico, Newton, desenmascararon por completo esta charlatanería. Pero en lugar de escucharles, uno de ellos incluso fue asesinado por hablar en contra. Y precisamente fue asesinado en nombre de la religión. Y nadie ignora esto. Todos los que alguna vez, al menos los de mi época, cursamos estudios sociales, nos enseñaron sobre eso. Que le asesinaron por decir que la Tierra era redonda, que giraba sobre su mismo eje y que había un sistema de rotación y traslación en el sistema, y eso no puede ser. Eso desvirtuaría la antigua y pagana religión. Ahora, usted va a decirme, pero qué bueno que ahora estoy estudiando la Biblia y todo eso ya no es importante para mí. Por eso les dije al inicio que me entusiasma saber que hay un buen grupo de ustedes que están abrazando el conocer sobre la Biblia con interés, y que eso está ayudándoles a usted y a mí en nuestro crecimiento espiritual, y que eso va a redundar en beneficio de nuestra familia, en beneficio de las personas que están alrededor nuestro. Ayúdele sin pena, hermano. Y aquí hay uno de los doctores, a lo mejor Doc, si nos ayuda ahí, porfa. Decía, aplicándolo más a nuestro diario vivir, vea usted esto. Me referí hacia ese demente que muchos ahora pueden decir, no lo recuerdo, mejor, pero como otra ilustración que asusta. Déjenme citar esto. La mayor parte de nosotros sabe sobre Walter Mercado. Y algunos, si les pregunto,
podrían hacer su gesto, lo harían hasta con elocuencia. Pero si les pregunto, ¿saben a quién habló Sofonías? ¿Soy exagerado al decir que eso es no aprender de los errores de la historia? Repito, son un montón de boberías con algunas pocas verdades. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Simple y sencillamente negarme a escuchar eso? Sí, pero antes le explicaré por qué. Porque quizá alguien en medio nuestro está pensando, ¿pero por qué eso es tan grave? Cuando una persona quiere saber el futuro de su vida o quiere manipular y controlar a otras personas por medio de conocimiento místico, cuando una persona entra en una especie de submundo en donde empieza a degradarse en todo lo que tiene que ver con hechicería, con brujería, con juegos de azar y otras cosas más, es una especie de abismo sin control, porque están poniendo su confianza en cualquier otra entidad que no sea Dios. No solo es un insulto para Dios, es una bobería confiar en eso. La ilustración es burda, pero es útil. Espero que no suceda, pero si mi hijo decide que está harto de que yo sea su tutor, que está cansado que yo sea su mentor, y en honor a que él ya no quiere más eso en su vida, se revela y decide confiar y entregar el control de su vida a otro mentor. Para mí, como papá, no solo es un insulto enorme, también es una frustración grande como padre. Pero como soy humano, sumado a mis errores, pienso, quizás razón tiene. He hecho tantas cosas mal que está harto de mis equivocaciones, entonces está confiando su vida a un mejor mentor. Dios quiera sea alguien con sabiduría. Bueno, pero igual ofendido me siento. Ahora pregunto para los que no somos adolescentes sino adultos, ¿en qué le ha decepcionado Dios o en qué le ha fallado como para que usted o yo de pronto decidamos confiar a cualquier entidad y no a Dios el control de nuestras vidas? Queremos que Él venga y ponga control cuando nosotros ya hemos desmoronado todo. Cuando nosotros hemos arruinado nuestras finanzas, nuestra salud, nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos, cuando todo va en un abismo horrendo, entonces, Señor, yo sí creo. Oremos que así fuera, que en realidad yo sí creo, pero seamos honestos, hemos estado rindiendo a otras entidades el control de nuestras vidas. Si se trata de finanzas, hemos rendido a nuestros negocios, a nuestras habilidades, a nuestras cuentas bancarias. ¿Cuándo tomamos en cuenta a Dios para eso? ¿Es que acaso no es parecido? Lo mismo sucede en nuestra vida romántica. Entregamos el control de nuestro corazón a una mujer. Y nuestra vida depende de esa mujer. ¿Cómo puede ser? O viceversa, que una mujer entrega a un hombre su corazón. Mire, hay tanta infidelidad, hay tanto engaño, tanta frustración. Y usted y yo confiamos más en esa relación que en nuestro bendito Salvador. ¿Cómo puede ser eso? Exactamente igual que esta historia.
Solo han cambiado nombres, solo han cambiado detalles de cómo pintarlo, pero sigue siendo igual. Es una rebelión contra Dios. Repito, usted y yo como cristianos deberíamos sentir repugnancia ante todo eso y deberíamos entregar nuestras vidas al Señor y tener no resignación, sino sumisión. Estoy confiando en Dios y voy a esperar en Él. No, ya me desesperé, voy a hacer cualquier locura y voy a confiar en mis propios medios. Bueno, si le va bien, continúe, esperando que no sea muy tarde. Segunda acusación, vea el verso 8. Capítulo 1, verso 8. Dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a los que se saltan la puerta. Voy a explicarles todo esto porque requiere un poquito de contexto histórico. En ese entonces el vestido en los príncipes y gobiernos sobre todo indicaba lealtad política y lealtad religiosa. De ahí que con cierta ira Sofonías, siendo parte de la realeza, no olviden que era un príncipe, con enojo les dice, vistiendo ropa extranjera, están gritando que su lealtad política y su lealtad religiosa no es ni para Dios ni para la ciudad santa. Y la ilustración más cercana en nuestro contexto es que seguro habrán visto en los noticieros cómo algunos presidentes, líderes de África, de Asia Menor y algunos de Sudamérica, cuando van a las cumbres de liderazgo, ellos llevan ropas autóctonas que contrastan del traje desastre que llevan los demás. Entonces es como un feo e impertinente lunar en medio de una reunión de líderes mundiales. No pretenden ser excéntricos o llamar la atención, al menos no en cuanto a su historia. No conozco sus intenciones, pero en su historia ellos llevaban su traje autóctono para identificarse con su pueblo. Al llevar esa ropa le gritaban a su gente que eran parte, ese líder es parte de ellos y que él va a pelear por los derechos de ellos. Y también, desde luego, anunciaban su religión. La ciudad santa fue diseñada por Dios para hacer bendición a otras naciones, ser luz. Y recordarán ustedes, cuando Salomón gobernó, venían reyes y gobernantes de todo el mundo conocido para ver la grandeza, no solo en dinero, sino también en moral de ese reinado. Claro, ni Salomón ni sus hijos siguieron el respeto a Dios, cayeron en tan grande inmoralidad que en lugar de ser luz a las naciones, estaban tomando las costumbres de otras naciones. Entonces, como si fueran adúlteros en cuanto a su política y en cuanto a su religión, tenían estas ropas. Y por eso les dice Sofonías, ¿cómo pueden ir al templo o a una reunión de gobierno con las vestiduras que ocupan los que sacrifican bebés a un Dios tan absurdo? ¿Cómo pueden usar ropas de asesinos? Eso es lo que les está diciendo. Y va un poco más allá y se refiere a los que saltan la puerta. Mire hasta dónde habían llegado. Después de sacrificar al bebé, lo que quedaba, lo poco que quedaba, lo metían en una manta y lo enterraban en las puertas de sus casas. ¿Sabe para qué?
para ahuyentar a los malos espíritus. De ahí vienen los famosos entierros de las hechicerías de hoy día, para ahuyentar embrujos. Pero va más. ¿Sabe lo que hacían los ladrones? Cuando iban a robar a una casa, no entraban por la puerta, saltaban por otro lado. Y si usted dice, ¿y por qué? Es que no vamos a profanar ese bebé. Dice Sofonías, son el colmo del desvío y la demencia. Están llegando a momentos de exageración humana. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? La forma de vestir. ¿Qué va a hacer, predicador? ¿Hablará sobre un salón de belleza respecto a cómo debemos vestir? Aun cuando soy un predicador neófito, no caeré en semejante error. No se preocupen que no diré esta noche, hombres o mujeres, cómo deben vestirse. Solo voy a decir esto. Los cristianos, al igual que en aquel tiempo los judíos, nosotros estamos supuestos a ser luz en medio de las naciones. Dicho de otra forma, usted y yo, por definición, estamos obligados a que cuando hacemos negocios mostremos honestidad. Y que los que no muestran honestidad digan, es una persona diferente porque tiene respeto de Dios. Usted y yo estamos obligados que cuando estamos en la universidad y nuestros amigos empiezan a decir todo tipo de suciedades y groserías, usted y yo buscamos la forma de hacernos a un lado, no porque nos consideremos mejores, es que no compartimos ese estilo vulgar. Y que ellos puedan pensar, yo debería también seguir un poco de educación. Usted y yo estamos supuestos en la colonia, en el barrio donde vivimos como matrimonio, que nuestros vecinos no escuchen gritos y ventanas rotas. Usted y yo estamos supuestos a luchar en nuestro matrimonio para que ellos puedan decir, mire, estos la llevan en paz a pesar de los problemas. Bueno, usted y yo estamos supuestos a eso. Si la forma de vestir es una forma de expresión, entonces usted y yo estamos obligados a mostrar en nuestra forma de vestir respeto a Dios. ¿Y cómo se deriva eso, predicador? Usted sabrá mejor que yo. Insisto que no empezaré a decir, como por ejemplo, aunque podría, la juventud quieren usar peinados o ropas que están utilizando artistas que llevan depravación sexual terrible, que quieren seguir la vida de deportistas que gritan su soberbia, y entonces yo quiero parecerme a esos. Podría decir eso, pero no quiero hacerlo, porque prefiero creer que si usted es de las personas que va a estudiar la Biblia con seriedad, usted sale de la gente común y el Espíritu Santo va a empezar a ministrar su corazón y usted sabrá qué es lo prudente y qué no es prudente. Usted sabrá qué es pertinente y qué no en medio de las personas que no conocen de Cristo, a quienes usted quiere bendecir. Igual sucedería con las mujeres. Si la forma de vestir es una manera de expresarse, entonces debemos deducir que lo que están llevando, están diciendo algo. Y entonces el Señor pondrá en sus corazones, si usted está estudiando la Biblia con seriedad, ¿qué es lo mejor para usted? Si es que usted entiende que estamos supuestos a ser luz para otras personas. Estas acusaciones
Sofonías las da en el marco del Antiguo Testamento. Estamos casi en la víspera de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y algunos podrían preguntar, mire, pero ¿qué relación tiene todo esto con el cristianismo? Y cuando hablamos cristianismo hablamos de la cruz, seguidores de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo esto se acopla? Es que hay relación mucha, completa. Les explico. Estos profetas menores estaban preparando la venida del Mesías príncipe. Estaban preparando a la humanidad para el sacrificio de Cristo. Y si tuviéramos el tiempo, nos sumergimos en esa historia para contarles detalle a detalle, pero no lo tenemos. Por hoy basta con decir esto. El Antiguo Testamento, lo que estamos estudiando, es una especie de modelo a escala. Hablo de esos carritos que son tan parecidos al modelo real, pero no son el modelo real. Sin embargo, se asemejan en mucho. Entonces el Antiguo Testamento estaba anunciando cómo sería el modelo real. Estaba diciendo Sofonías que los judíos como nación no habían sido luz a las naciones y que por lo tanto vendría juicio sobre ellos, pero que después vendría el Redentor y que a través del sacrificio de Cristo habría una vez más luz a las naciones y que ya no sería más la nación hebrea, sino que sería la iglesia de Cristo, siendo luz a las naciones. Usted y yo, la pregunta es, usted y yo somos luz para otros. Usted y yo somos la razón por la cual un vecino, un amigo, un familiar dice, quiero ir a la iglesia con usted. Si usted responde, sí, bendito Dios, últimamente estoy siendo esa fuente de inspiración, no por mis méritos, sino por lo que Jesús está haciendo en mí. En buena hora por ello, pero si usted está en el otro extremo, de los que en lugar de que alguien quiera ver a Jesús por sus obras, más bien critica la iglesia, entonces usted y yo estamos en un grave aprieto. Y podemos aplicar estas acusaciones también a nuestro propio estilo de vida. Si el sacrificio de nuestro Señor significa algo para usted y para mí, usted y yo deberíamos estar luchando para que nuestras vidas sean apenas un pequeño, pero pequeño rayo de luz para otros y tratar de hablarles de la restauración en Cristo Jesús. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, muchas gracias por permitirnos estudiar tu palabra y lo que ésta significa para cada uno de nosotros. Perdónanos por las veces que hemos sido como ese pueblo, negligente, rebelde y que no hemos tenido tiempo para ti. Hemos ocupado nuestro tiempo en tantas cosas, pero no en cosas espirituales. Y gracias porque por alguna razón o motivo tocaste nuestros corazones y nos gritaste que todavía hay tiempo de restauración, pero que debemos volver nuestra atención a ti. Y Señor, te pido que si en medio nuestro hay personas sin Jesús, a los que nunca antes abrieron su corazón a ti, toque su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir hasta ti. Mientras todos oran, sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, no es importante que usted haya venido muchas veces a la iglesia, que sea religioso o no, que haya cometido errores o no. Todos los que estamos aquí estamos en ese grupo de los que nos equivocamos.
Lo que es importante es que usted y yo necesitamos del Señor. Yo no voy a invitarle a venir al frente para que le aplaudan, para que cambie religión, para que adopte compromisos. Es entre usted y Dios. Si alguien esta noche dice, me gustaría hacer la oración y recibir a Jesús, donde está en total discreción, levanta su mano y la baja de inmediato y me deja orar con usted. ¿Habrá alguien que dice, oiga, predicador, quiero orar? Dios le bendiga, puede bajar su mano. Todos continúan con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien más que levanta su mano y toma la mejor decisión de su vida y no sienta pena por quienes están alrededor? Al igual que usted y yo necesitamos hacer esta oración. Nomás tome el coraje, el valor, levante su mano y reciba a Jesús. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano. Señor, gracias por las personas que abren su corazón a ti. Te rogamos que tu palabra siga provocando frutos en nuestro diario vivir. Nos despidas en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno. Dios nos bendiga a todos.